Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la predicación del Evangelio por estos medios de las redes. Este es un pequeño ejercicio que yo tengo aparte aquí en la congregación. Son los ancianos los que escogen a los predicadores para predicar, y mi actividad ha sido siempre repartir tratado y enseñar la palabra a cualquier persona que quiera oír. El mensaje de salvación no es obligado, es un regalo de Dios, pero tampoco es obligado, se obliga a la persona. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, para nuevamente anunciar el mensaje de la palabra de Dios, que hace tanto bien al pecador que no es salvo, para que pueda encontrar el perdón de sus pecados. Quisiera comenzar cantando en el himno 65, nada más una estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Como les vengo diciendo, en la congregación se predica es con la orden de los ancianos, no como en algunas congregaciones que entra cualquiera y hacen actividades en los grupos denominacionales. En las asambleas hay un orden que está aquí plasmado en este santo libro de la palabra de Dios. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón, no rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. Este indigno pecador, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, el Señor me salvó, perdonó mis pecados, y es una seguridad que tengo. Como le dije en el último mensaje, cuando comencé mi carrera, ese día, en los primeros meses al año, tuve ciertas dudas, pero el Señor me ayudó a afirmar mi fe. A veces el maligno sigue utilizando sus dardos, pero ya uno está más confiado porque ya uno ha leído más las escrituras, la oración. Otra cosa que quiere atacar el enemigo al creyente, quiere callarlo totalmente, si es necesario en la congregación públicamente, y también quisiera callarlo en su hogar, en todo lugar a donde ore. El enemigo es astuto. El enemigo engañó a Adán y a Eva dentro del mismo huerto del Edén. Imagínense. Así que está corriendo peligro, amigo o amiga que no es salvo, de perder su alma. Y nosotros no vamos a perder nuestra salvación, pero corremos peligro en este mundo malo si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de congregarnos. Mi costumbre es congregarme todos los días. Hay días que a veces no puedo por circunstancias, pero el Señor es el que ve todo. Él es el que está en medio de los candeleros, y Él es el que está viendo, amigo o amiga que no es salvo, tanto en las congregaciones como en lo personal, si la persona ya ha entendido el plan de salvación y quiere ser salvo. Quisiera leerte de una persona que temerosa de Dios,
Y en el libro de Hechos de los Apóstoles señalan algunas personas. Quisiera leerte el caso de en Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos el caso aquí. Estos hermanos estaban haciendo ya obra misionera. Yo vengo leyendo este libro de Hechos de los Apóstoles, y en la congregación se está estudiando también sobre este libro, y mi lectura personal en la mañana va por aquí. Y me llamó la atención esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ella adoraba a Dios, tenía temor de Dios, como Cornelio, había temor de Dios en ella. Y así hay en estos tiempos personas que tienen temor de Dios y tratan de guardar su ley, de andar como dice la palabra de Dios, pero no son salvos. Y la Escritura dice que nadie puede guardar la ley, no se pueden sujetar a la ley de Dios, y no pueden. El único que pudo sujetarse a la ley de Dios en su totalidad, y toda la ley de Dios se basaba en el amor, fue el Señor Jesucristo. En Él no había pecado. Él era santo y Él pudo obedecer al Padre aún hasta muerte en cruz. Pero vemos aquí que ella era temerosa, y aún habían varias mujeres. Habían más mujeres que hombres, y por eso lo vemos que iban a adorar a Dios en un río. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al día donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Habían mujeres y habían pocos hombres. Para poder formar una sinagoga tenían que haber 10 hombres. Entonces aquí habían creyentes, habían hombres, pero muy pocos. Y por eso ellos salían a orar ahí en ese lugar señalado, junto al río donde solían hacer la oración. Y ellos sentándose, los discípulos, Pablo y Silas y los discípulos, entonces le hablaron a las mujeres que se habían reunido en ese lugar para la oración. Pero había una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Había adoración en ella, igual que el caso del eunuco que iba por el camino. Él también iba a adorar a Dios. Por eso es que iba por ese camino, pero él iba leyendo en el libro de Isaías y estaba interesado en la salvación. Y en esta mujer también había interés en las cosas de Dios. Ojalá esta sea tu situación. Si ya tú has escuchado la palabra de Dios y estás al tanto de que hay una salvación, ojalá haya temor en tu corazón y haya un verdadero interés de ser salvo
o ser salva, entonces adoraba a Dios y estaba oyendo. Otra cosa, que para que la persona pueda ser salva, tiene que oír la palabra de Dios. Pero hay muchos que no les gustan oír la palabra de Dios, no les gustan asistir a un culto de predicación, porque prefieren andar en este mundo, en sus delitos y pecados, caminando en este camino ancho. Y así va usted, amigo, amiga que no es salvo, caminando en este camino ancho, rumbo a la condenación eterna, y tal vez hasta es un religioso igualito, porque hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. Va a ir igualmente a la condenación eterna. Aquí ella no era salva. Fue el Señor que abrió su corazón, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice en Romanos, en este mismo libro de los Romanos, uno tiene que actuar el poder de Dios en un corazón para que pueda ser salvo, pero tiene que haber interés en él. El Señor estaba ahí y el Señor vio el interés de esa mujer, así como vio el interés de Cornelio, como vio el interés de aquel eunuco que iba por aquel camino leyendo el pasaje de Isaías. Pero él no entendía el pasaje, porque en el Evangelio, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder de Dios que actúa en el corazón de un pecador o una pecadora, y aquí actuó el Señor en el corazón. Eso fue lo que hizo el Señor con este indigno pecador el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, escuchando el mensaje, y pude llegar a Él, a la única fuente de salvación. Comprendí que Él había sido crucificado, que fue sepultado y resucitó. Creí en un Cristo vivo, uno que está a la diestra de Dios, y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es lo que le estaba exponiendo el mensaje, así como dice aquí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios con interés, y vemos aquí que el Señor sabía, el Señor abrió el corazón. Cuando la persona está verdaderamente interesada en su corazón de la salvación, el Señor va a operar con salvación de un alma. Tiene que haber el interés. Vamos a leerlo en este mismo Hechos 16:30. En otro caso, creo que en el caso del carcelero, cuando pasó y dijo, sacándole, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo este soldado romano que se iba a suicidar, porque se escaparon los presos, y ese era un penado en la ley romana, y lo iban a matar. Y podemos ver el mismo caso en Hechos 2 de los apóstoles. Por eso te quise leer aquí en Hechos hoy, porque hay varios casos. Vemos en el caso del primer discurso de Pedro, su primera predicación. Al oír esto, el Pedro le relató sobre la obra de la cruz. Esa es la obra que salva. Se predica sobre el pecado que te lleva rumbo a la condenación eterna, y la lista de pecados en su mayoría todos lo saben, todos saben lo que es bueno y lo que es malo, y van caminando a espaldas de Dios, y se predica de Cristo. Esto fue lo que hizo el apóstol Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque la obra se hace en el corazón. El Señor hace la obra es en el corazón, porque el corazón es el que está manchado con el pecado, y del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo tipo de pecados salen de los corazones, porque tenemos corazones malos, y ya los corazones de los que somos salvos han sido emblanquecidos,
hemos sido perdonados nuestros pecados. Entonces al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y creer en el Señor, y ahí operó la salvación. Igualmente aquí en este caso de esta mujer, el caso que te estoy leyendo en Hechos 16, operó porque el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta para lo que Pablo decía. El Señor está en medio de la congregación. El Señor sabe todo lo que pasa en medio de una congregación. Él sabe quién está interesado, quién está interesada en la salvación. Aún si no está en la congregación y ya ha escuchado el mensaje de salvación y ha despertado su conciencia, el Señor sabe si usted quiere ser salvo. Él sabe que usted por sus propios medios no va a poder ser salvo. Tiene que actuar el poder de Dios. Yo no sabía cómo podía ser salvo yo. Escuchando la palabra, fue el Señor que obró en el corazón de este indigno pecador y pude ser salvo. Y entonces vemos el resultado de la operación de la salvación. ¿Qué le habló Pablo? Le predicó de Cristo. La Escritura, hay partes que no revela lo que predican los predicadores. ¿Qué habló el apóstol Pablo aquí? Adoraba, entonces le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, hablando del Señor Jesucristo, y fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos el resultado, fue bautizada. Ella y su casa creyeron también ellos. El que en él cree tiene vida eterna. Entonces vemos el resultado y entonces empezaron a tener comunión como hermanos para el servicio al Señor y operó la salvación de esa alma y de esa familia. Y vemos varios casos, pero ya en ella había temor de Dios, así como Cornelio. Ojalá, amigo o amiga que no eres salvo, ya tú hayas comprendido que eres un pecador, una pecadora perdida, y que el Señor sabe quién verdaderamente está interesado o interesada en la salvación, y esto es algo personal. No te puedes buscar excusa de ningún tipo delante de Dios ni de ningún estilo si tú quieres seguir caminando tu camino aquí en el pecado y ya has entendido que hay un Salvador que te puede perdonar y para que puedas ir para el cielo, pero tú quieres darle más tiempo para ser salvo después. Tú no sabes si vas a poder ser salvo después, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ninguno sabe qué puede pasar entre 5 minutos o al día siguiente, porque el Señor el Dios del cielo le ha dado límite de días de vida aquí en la tierra a cada ser humano, y se puede limitar salvado por la gracia de Dios, o si se acaba, si no tienes salvación, tu alma iría al lugar de condenación eterna. Por eso la salvación es un interés verdadero en el corazón de la persona, como aquel eunuco que iba bajando por el camino y iba leyendo el pasaje de Isaías, y él decía: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que se subiera y se sentare con él, y leía el pasaje de la Escritura que estaba hablando sobre la crucifixión del Señor. Y él le rogó a Felipe que me diga de quién dice el profeta esto, de sí o de algún otro. Y él, abriendo su boca, comenzó de la Escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Y la operación de él fue para salvación también. Y le bautizó y siguió su camino gozoso. El Señor sabe
¿Quién verdaderamente está interesado o interesada en la salvación? Y así es que puede operar la salvación de un alma si quiere ser salvo. Como dice la Escritura, mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que Él fue sepultado y resucitó? Si ya has comprendido que eres un pecador, vas a llegar a un Cristo vivo por la fe. Ojalá el Señor te ayude y abra tu corazón y tú puedas recibirle a Él como tu único y suficiente Salvador personal. Él no te va a rechazar, te lo digo por experiencia. Yo pensaba que no iba a ser salvo, pero ese día fui salvo. Que el Señor te pueda ayudar.